Pues hace ya varias semanas que estamos hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Como ya dijimos la semana pasada, esta doctrina es una doctrina fundamental. Todo cristiano bíblico espera y cree en esta doctrina tan importante de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hace 2 domingos estuvimos viendo los diferentes juicios que van a haber, que han habido ya, y el último de ellos es ese juicio tan importante que cada uno de nosotros debe de hacerse, y es ese juicio a nivel personal. Yo tengo que mirar mi vida, tengo que juzgar mi vida, tengo que verme, a ver cómo estoy delante del Señor, y si hay algo que debo de rectificarlo rápidamente, porque si no lo rectifico en mi vida, un día Dios pues me pedirá cuentas, y si Él me juzga será mucho más complicado que si yo me juzgo a mí mismo primero y paro, rectifico o hago las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. En esta mañana, en el mensaje que tenemos por delante, en esta mañana me gustaría ir un poquito más profundo en este tipo de juicio personal. Y me gustaría que viéramos si realmente hay algún lado oscuro en nuestras vidas. Algún pecado que quizás no he confesado. En otras palabras, quizás pecados escondidos, pecados no confesados, ofensas olvidadas quizás, pero que Dios no olvida. No podemos barrer los pecados, las ofensas, debajo de la alfombra. Hay un versículo en el que quiero fundamentar mi mensaje en esta mañana, y es el versículo del libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Todos deberíamos de saber la cita y el versículo. Este versículo dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a pedir que el Señor bendiga su palabra. Padre, estamos en esta mañana necesitados de ti, estamos necesitados de que tu Espíritu haga una limpieza profunda en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestras conciencias, Padre, para que podamos andar vidas tal y como a ti te agradan, Señor. Vidas, Padre, que den gloria y honra. Vidas que estén dispuestas a llevar en práctica este versículo, y que, Señor, en ningún momento encubramos nuestros pecados, porque si los encubrimos no vamos a prosperar. Pero si los confesamos y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Úngenos ahora para predicar, para escuchar y para, sobre todas las cosas, tomar decisiones en nuestras vidas. A ti nos encomendamos, Señor, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará. Es una regla de 3. No sé si sabes hacer reglas de 3 o no, pero hay una regla de 3 espiritual que dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Cubrir el pecado, esconderlo, es la reacción normal del pecador, del ser humano. Es el instinto que está en cada uno de nosotros. No querer ser pillados, no querer que la gente se dé cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Escondemos el pecado. Es una reacción humana de la naturaleza pecaminosa, y está ahí. El profesor pregunta: ¿quién ha sido? Y no hay manera de que salga el culpable. Quizás el capitán de la compañía de infantería tiene que poner en disciplina a todo el batallón porque pregunta quién ha sido y nadie dice nada. O la madre que se vuelve un poco loca diciendo: ¿quién ha puesto el dedo en el pastel? Ese pastel tan bonito que quizás le costó tanto hacer y para una fiesta especial, y ahora, claro, hay ahí una marca de un dedo o un bocado. El perro no ha sido, por supuesto. ¿Quién ha sido? Y no hay manera de que salga el culpable. Bueno, hay una persona que nunca pregunta, porque él sabe exactamente quién es el culpable. Quizás podemos esconder nuestros pecados de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, pero hay alguien
que nunca vamos a poder esconder los pecados. Y esa es la persona de Dios. Él sabe con pelos y señales cada uno de nuestros pecados, los pasados, los presentes e incluso los futuros. Cubrir el pecado fue la primera reacción del ser humano. ¿Os acordáis? Con Adán y Eva. Adán y Eva pues habían pecado y fueron confrontados por Dios con el pecado, y lo que ellos intentaron hacer es sacudirse la culpa de los hombros, ¿no? No es mi problema, es el problema de mi esposa. Y la esposa, no, es el problema de la serpiente. Y bueno, pues todos reaccionamos de la misma manera. En el fondo, la base de encubrir nuestros pecados es el orgullo. Somos demasiado orgullosos y nos falta muchísima humildad para poder reconocer nuestro pecado, confesarlo, decir, sí he pecado, Señor, sí he pecado, hermano, perdóname. Y entonces la Biblia dice que la bendición viene sobre nosotros. Cuando reaccionamos de esta manera, quizás por el orgullo, este pecado tan grande, una de las razones es porque quizás tenemos miedo de las consecuencias. ¿Qué van a pensar de mí si yo ahora confieso este pecado? ¿Qué es lo que la gente pensará? El orgullo que está en nuestro corazón no nos deja confesar el pecado. Quizás tenemos miedo de la vergüenza, a que seamos expuestos delante de otros. Y entonces esa vergüenza, que la raíz de la vergüenza no es otra cosa sino el orgullo. Entonces preferimos esconder y no confesar nuestro pecado. O tenemos miedo a que nuestra reputación quede tocada. ¿Qué es lo que la gente pensará de mí en el futuro? Ya, bueno, pues es como que te clavan un San Benito detrás y ya no me voy a poder quitar esta reputación delante de otras personas. Bueno, Adán y Eva, ellos quisieron pues quitar la responsabilidad por estas razones y escondieron su pecado. Ahora, ¿cuáles son algunas de las maneras en las que encubro o puedo encubrir el pecado? Una de ellas son excusas y justificaciones. Tengo una excusa perfecta, me justifico a mí mismo. Tengo una explicación que va a convencer a aquellos que me la pidan. La hice por esta razón, que es más importante, y por eso debo de ser excusado. Bueno, todos tenemos excusas, todos tenemos justificaciones, pero somos especialistas quizás en esconder el pecado. Quizás la manera más común para esconder el pecado son las mentiras, que es otro pecado muy grande. Y el pecado lo escondemos con otro pecado. Una persona roba algo y es confrontada y dice la persona, ¿yo? ¿Pero qué dices, hombre? ¿Estás de broma? Yo nunca he robado nada, yo nunca he hecho esto, no es mi estilo de vida. Otra de las maneras para evitar la responsabilidad, queremos evadir la responsabilidad de nuestro pecado. Recordemos que quizás podemos hacer todas estas cosas delante de los hombres, pero delante de Dios no. Delante de Dios Él nos conoce perfectamente. Quizás pensamos que el tiempo, hemos pecado, hemos escondido el pecado y pensamos que quizás el tiempo hará que todo se olvide. Bueno, quizás incluso hasta nosotros podemos olvidarlo, pero Dios tiene un libro en el cielo y Él va escribiendo nuestros pecados, nuestras mentiras, nuestras fechorías. Y a Dios no podemos esconderle el pecado. El tiempo no funciona con Dios. Otra de las maneras serían quizás las lágrimas. Por supuesto, lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Una persona pues es pillada y para demostrar que no es culpable, pues empieza a llorar, ¿no? Esto pues suele ocurrir. No quiere decir que no haya lágrimas sinceras y verdaderas, y las hemos visto, ¿verdad? Pero muchas veces somos especialistas en esos lloros engañosos. Intentamos engañar a la otra persona quizás de una forma sentimental, pero sin buscar una solución bíblica. Otras personas quizás con ceremonias, sacramentos, algún tipo de acción para poder tranquilizar su conciencia,
pero el pecado sigue escondido sin estar confesado y olvidado. Porque Dios dice que Él coge nuestros pecados cuando los confesamos y los echa a lo profundo del mar. Y viene sobre nosotros una paz y un gozo impresionante. Tenemos un capítulo en la Biblia que podríamos decir que es el capítulo clásico de lo que estoy predicando en esta mañana. Y lo encontramos en el libro de Josué. Seguramente cuando ya he dicho el libro, algunos de vosotros ya recordáis a quién vamos a estar mirando un poquito en esta mañana. Acán, ¿os acordáis de Acán? Aquel hombre que robó los lingotes de oro, el manto babilónico, y lo escondió debajo de su tienda. Y Dios había dicho, cuando había enviado a Josué para conquistar la tierra prometida, la primera ciudad amurallada grande, Él dijo: cuando entréis en Jericó, Dios sabía que había muchísimos bienes allí. Había oro, había dinero, había mobiliario, ¡oh, madre mía! Y ellos quizás, al ser la primera ciudad que iban a conquistar, pues iba a entrar codicia en sus corazones. No veas el problema que el pueblo de Israel podía tener si Dios no hubiera dado la orden específica de no tocar absolutamente nada que estuviera en Jericó. Y Dios le dice a Josué y al pueblo de Israel: cuando entréis en Jericó, no toquéis nada, absolutamente nada. Solamente el oro, la plata, el cobre y el hierro lo consagraréis para mi tabernáculo. Lo demás lo vais a dejar como lo habéis encontrado. No quiero que entre avaricia en vuestros corazones, no quiero que entre en vuestros corazones cosas que después serán mucho más difíciles de quitar que el mismo Jericó. Así que la orden era clara, la orden era concisa. Y nos damos cuenta de que hubo un hombre que no sé si no escuchó la orden, yo creo que sí que la escuchó, o se hizo el loco, o se hizo el sordo, pero él entró en Jericó y escondió algo que nunca debería de haber tocado. Vamos un momentito a Josué capítulo 7, versículo 1. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Qué es la palabra anatema? ¿Cuál es el significado de la palabra anatema? Maldito. Las cosas que habían en Jericó delante de los ojos de Dios eran malditas y no tenían que tocarlas. Así que dice que en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, de las cosas malditas, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Así que Dios da una orden. Cuando Dios da una orden, no es para que simplemente nos entre por un oído y nos salga por otra. Él sabe, Él es un Dios, Él es un Padre bueno, Él sabe el porqué. Es igual que cuando tú tienes un hijo o hijos y les das una orden. Hay muchas veces que los hijos no entienden: pero papá, ¿por qué no puedo hacer esto? No me digas por qué no. Bueno, está bien poder dar una explicación, pero a veces la única explicación es porque te lo digo yo. Y ya está, tienes que aceptarlo, tienes que creerlo, tienes que abrazarlo. Y por supuesto Dios en su palabra, imaginaos, fijaos, si nos ha dado explicaciones, ¿no? Pero Dios dice: no toquéis nada del anatema de Jericó. Y la Biblia dice que Acán prevaricó, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió. Versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén. Por supuesto, Josué no tenía ni idea. Nadie sabía nada, ni la propia familia de Acán sabía, pero Acán sí. Acán había robado piezas de oro, lingotes de oro, el manto babilónico, lo había escondido pensando que el tiempo, la ignorancia, pues haría que pasara y él después podría pues venderlo quizás, o sus bienes podrían aumentar. Quizás tendría pues el dinero para pagar todas esas cuentas que de alguna manera no podía pagar. Entonces Josué no tenía ni idea. Josué estaba en la babia y dice: bueno, ahora también un fallo por parte de Josué. En lugar de ir al Señor y decirle: Señor, ¿qué vamos a hacer ahora con la siguiente ciudad? Tú nos has prometido la tierra prometida, nos has dado una gran conquista, Jericó, con todas esas murallas. ¿Os acordáis de la historia bíblica? Dice que incluso habían casas dentro de la muralla. Eran murallas muy anchas. Y la gente incluso vivía. Raab la ramera era una de las que vivían en la muralla de la ciudad.
Y Jericó era una ciudad grande, con muchos recursos. Y ahora han conquistado esa ciudad. El poder de Dios ha hecho que las murallas se caigan, simplemente por la fe y obedeciendo a Dios. Y ahora esa ciudad tan pequeñita de Ai, pues no hace falta que le pidamos a Dios. ¡Vamos adelante! Y fijaos lo que ocurre. Después Josué, versículo 2, envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabel, junto al oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2 o 3 mil hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Bueno, Josué buscó el consejo de los hombres, pero no buscó el consejo de Dios. Quizás si hubiera buscado el consejo de Dios, Dios le hubiera dicho: no vayas a Ai todavía. Tienes un problema con un individuo en tu pueblo y tienes que solucionarlo antes de ir a Ai. Así que Josué, en lugar de consultar a Dios, simplemente le consulta a los hombres, versículo 4, y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El que esconde sus pecados no prosperará. Estamos hablando aquí de una situación nacional, un pecado nacional del pueblo de Israel. 36 hombres han muerto, quizás 36 mujeres se han quedado sin esposos, hijos se han quedado sin padre, por el pecado de un hombre. Y el pecado siempre trae consecuencias. Míralo como lo mires. El mundo está como está por el pecado de Adán y Eva, pero no solamente por el pecado de Adán y Eva, sino por tu pecado y por mi pecado y por el pecado nacional de España y de todos los demás países del mundo. Si los países se humillaran delante de Dios, hicieran caso a la palabra de Dios y fueran al trono de la gracia y pidieran socorro, Dios bendeciría. Pero sabemos que no va a ser así, porque el ser humano, el pecado del ser humano, la tendencia es, en lugar de confesar el pecado, es esconderlo. Y si empezamos a hacer una revisión de España, nuestro país, y todas las cosas que han sucedido, todo el dinero robado, todas las cosas impresionantes que han pasado, ¿por qué? Porque la gente tiene la tendencia natural en su corazón de esconder el pecado y no confesarlo. Y cuando no lo confiesas, entonces no puede haber prosperidad. No la busques, no habrá prosperidad. Pero cuando tú confieses el pecado, entonces Dios ha prometido bendecir. Así que este mensaje es un mensaje para mí y es un mensaje para cada uno de nosotros. Es un mensaje en el que yo tengo que pensar, y he pensado y he meditado en estas cosas en la preparación, y yo creo que es un mensaje que todos nosotros necesitamos si verdaderamente queremos prosperar como individuos, como familias y como iglesia. Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Fijaos, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál sería? El capricho de un hombre. El capricho de un hombre hace que la ira de Dios se encienda. Hace que 36 hombres mueran. Hace que Josué se rompa la cabeza y los ancianos de Israel digan: ¿pero qué está pasando? ¿No nos había prometido Dios darnos la tierra prometida? ¿Por qué esta gran derrota? Y Josué dijo, versículo 7: ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre debajo de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Así que, ¿queréis que os bendiga? ¿Queréis que esté con vosotros? Tratar con el pecado.
No lo escondas debajo de la alfombra. No lo escondas debajo de las capas profundas de tu mente o de tu corazón, donde quizás pienses que es algo que ya se ha olvidado. No, no se ha olvidado. Y quizás es por esa razón que no hay manera de que puedas prosperar, ni tú ni los que te rodean. ¿Por qué? Porque quizás hay pecado en lo más profundo de tu mente y de tu corazón. El Señor dice, versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Así que si quitáis el anatema, os bendeciré, si lo guardáis y lo escondéis, no podré bendeciros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la tribu de los de Zera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente, bueno, Acán ya está confesando, no le queda otra, ha sido pillado. ¿Os acordáis la semana pasada o la otra que dijimos? Es mejor ser pillado en primaria que en secundaria. Pero es mejor ser pillado en secundaria que en primaria. Es mejor ser pillado en la universidad que en el trabajo. Y es mejor ser pillado en el trabajo que cuando ya tienes 65 años en el tiempo de la jubilación, y entonces es una verdadera vergüenza, ¿verdad? Para ti, para tu familia, para todo el mundo. Y es mejor ser pillado en el tiempo de la jubilación que en la eternidad. Que en la eternidad. Así que, hermano, donde quiera que estés, y si quizás tú no tengas nada que confesar, aleluya, ojalá. ¿Sabe Dios el por qué estoy predicando este mensaje? No lo sé, pero es lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana. Así que quizás hay alguien aquí que tiene pecado escondido y no hay manera de que lo saques a la luz, lo confieses delante de Dios, delante del ofensor o del ofendido, y Dios no puede bendecirte por esos pecados. Así que Acán dice lo siguiente en el versículo, si lo encuentro, verdaderamente, ¿dónde está verdaderamente? Versículo 20. Verdaderamente, Acán ya empieza ahora a reaccionar positivamente y dice, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. O sea, lo había oído, no era tonto, sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. He pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. O sea, dio pelos y señales acerca del pecado. Y es lo que Dios espera. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Total, se iba a perder, se iba a podrir, lo iban a pisotear. ¿Qué pasa si yo lo cojo y me lo quedo para mí? Bueno, pues no sabemos el por qué. Dios había dicho, no cojáis del anatema. Podemos imaginárnoslo, que era por la razón que he dado antes, por tantos bienes y oro y tantas cosas buenas que había allí, tanta riqueza, se hubieran vuelto locos recogiendo cosas, y se hubiera habido ahí pues quizás un tipo de desmadre impresionante. Dios dice, ahora no es el momento, más adelante sí, pero ahora no. Tenéis que saber controlar vuestros instintos en cuanto a lo material, no importando si tienes necesidades o no. Y es importante que como cristianos, como ciudadanos, sepamos controlar nuestros instintos humanos, ya sea que haya necesidad o que no haya necesidad. Entonces, aquí Acán dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Madre mía, Acán se podía jubilar y podía dejar herencia a sus hijos y a sus nietos con aquel lingote de oro tan bueno, lo cual codicié.
Y aquí está el fondo de la cuestión. La codicia estaba en el corazón de aquel hombre. Y está en el corazón de todo ser humano, a menos que esté regenerado. Si el corazón no está regenerado, entonces no solamente está la codicia, sino otros muchos pecados incontrolables. Lo cual codicié. Pero es bueno que Acán confesó, lo codicié verdaderamente. Yo he pecado. ¿Por qué? Porque tuve codicia y robé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y sabéis el final de la historia, una historia desagradable. Por la codicia, este hombre no pudo prosperar. Así que sabemos que no tenía que tocar absolutamente nada, pero realmente encubrió su pecado. Y la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, la Biblia nos dice que esto ocurre. Lo que hemos leído esta mañana, somos privilegiados. Todos los españoles tienen una Biblia en casa, pero la mayoría de ellos no habrán leído nunca Josué capítulo 7. Nosotros tenemos el gran privilegio de poder leer en esta mañana Josué capítulo 7 y recibir esa advertencia. Como dice 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, hermanos, la información que estamos recibiendo en esta mañana de parte de Dios es una información verdaderamente privilegiada. Es una información maravillosa. Podemos ser sabios, como Salomón fue. Mucho más que quizás 10 cursos en una universidad. En la palabra de Dios hay sabiduría para vivir. Así que dice la palabra de Dios, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. El que encubre sus pecados no prosperará. Por supuesto, quizás hay alguien que diga, pues, ¿qué es prosperar? ¿Qué es prosperar? Bueno, ¿cuál es nuestra definición de prosperidad? Porque hay muchas personas que esconden sus pecados y prosperan, entre comillas. Mira este, ¡fua! No veas lo sinvergüenza que es, y mira cómo prospera, ¿verdad? Ahora, ¿qué es verdaderamente prosperar? Prosperar para el mundo es alcanzar todo lo que el dinero puede comprar. Tú amontonas dinero, y ese dinero pues puede comprar lo que tú quieras. Puede comprar una casa, puede comprar un coche, puede comprar caprichos y muchas otras cosas. Para la mayoría de las personas eso es prosperar. Durante los años en los que vivimos aquí, pues vivir cómodamente, pero sin pensar en la eternidad. Acán fue pillado muy rápidamente, pero todos vamos a comparecer un día delante del tribunal de Cristo, o delante del gran trono blanco. Y el tiempo es lo de menos. Quizás el tiempo nos ayuda a olvidar, y a lo mejor nunca se sabe, pero Dios es testigo y Él sí sabe. La moneda tiene dos caras. Y es verdad que queremos prosperar en esta vida. Nadie quiere tener que mendigar. Nadie.
Todos los billetes y todas las monedas tienen dos caras. Imagínate que tú estás teniendo billetes de 50 euros solo impresos por una cara. No serviría para nada. Le falta la otra cara. Para que tú puedas usar ese billete tiene que estar impreso y tiene que ser bueno, ¿verdad? Pero en la mente de las personas, en la mayoría de las personas, sus billetes solamente están impresos por una cara. Y un día se darán cuenta de que realmente su vida, sus esfuerzos, sus engaños, sus pecados, en lugar de traerles bendición o una bendición temporal, realmente no ha servido para nada. Por eso es importante estar delante de Dios y vivir una vida transparente delante de Él, confesando nuestros pecados a Dios y a los hombres, si hace falta, para que realmente la verdadera prosperidad, que es la que viene de Dios, venga a nuestras vidas. Hay un versículo en Salmo 127 que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Quizás estoy prosperando humanamente hablando un poco, quizás de cara a los hombres, pero no estoy prosperando realmente delante de Dios. ¿De qué me servirá prosperar en relación a los hombres y ser pobre para con Dios? Así que hay mucha gente que dice: pues yo prospero, y si tú supieras. Bueno, espera al tiempo. Otra posibilidad sería que ni prospero espiritualmente ni físicamente. No hay manera de que pueda levantar cabeza. Todas las cosas parece que me salen mal. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Es posible que, al igual que Acán, tenga algún pecado en mi corazón, en lo más profundo de mi mente, que todavía no he confesado? Algo que estoy escondiendo en mi vida que hace imposible que la bendición de Dios venga a nuestras vidas o a mi vida. Bueno, Dios no se equivoca. Él dice: el que esconde sus pecados no prosperará. Puede ser que no prospere ahora y sobre todo en la eternidad. Dios no se equivoca. Pensemos por un momento si hay algunos pecados que yo haya escondido en lo más profundo de mi corazón, que quizás nadie sepa, solamente Dios. ¿Es posible que haya algo en mi vida? ¿Es posible que haya algo en lo más profundo de mi mente? Quizás tú digas: bueno, robé al hermano, pero ya lo he confesado al Señor. No hace falta que le diga nada al hermano, porque como ya lo he confesado al Señor. Hay un erudito que en su comentario dice lo siguiente, se llama Edwin Orr, es un erudito bíblico, que dice lo siguiente: la confesión debe hacerse a aquel contra quien se pecó. La mayoría de los cristianos muestran una preferencia por la confesión en secreto ante Dios, incluso en asuntos que involucran a otras personas. O sea, he hecho algo mal, he robado, lo he confesado a Dios, pero no le he dicho nada a mi hermano o a la persona a quien he hecho la fechoría. Orr sigue diciendo: confesar a Dios parece ser la salida más fácil. Si los delincuentes fueran realmente conscientes de la presencia de Dios, incluso la confesión secreta de un pecado privado tendría buen efecto. En las palabras de nuestro Señor está claro que el pecado que involucra a otra persona debe ser confesado a esa persona. Pero a lo mejor tú estás aquí y tú dices: ¡pah! ¿Estás escuchando? Pon atención, ¿eh? No hagas esto. Mira en lo más profundo de tu ser, en lo más profundo de tu mente, en lo más profundo de tu corazón, a ver si hay algo. Yo no sé, a lo mejor no hay nada en este mensaje, simplemente es una advertencia. Pero hermanos, meditemos, porque todos podemos tomar nota, porque somos unos grandes pecadores. Seamos exactos, concisos, honestos y sinceros.
delante de Dios. Porque si hay algo que escondemos en lo más profundo de nuestro ser y pensamos que el tiempo simplemente lo va a olvidar, no es así. El que esconde sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que este hermano erudito, dice que hay que confesar a Dios, pero hay que confesar a nuestros conciudadanos, a la persona que realmente hemos hecho la ofensa. Como Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Era Acán justo? No, era injusto, era desobediente, había robado, lo había escondido y no era justo. Pero cuando nos confesamos nuestras ofensas unos a otros y salimos del armario y somos valientes y decimos: voy a confesar, si tengo algo que confesar, hasta la última cosa, porque verdaderamente he pecado y lo voy a hacer porque quiero ya frenar la maldición que puede ser que esté en lo profundo de mi ser, encima de mis hombros. Y voy a dar un paso al frente y me voy a armar de valor con la ayuda de Dios, y tú, Señor, me vas a ayudar. Y das un paso al frente y confiesas tus ofensas. Confesar es muy importante para que podamos obtener restitución y la bendición de Dios. Si no es así, no podremos ir adelante. Ahora, ¿qué incluye la verdadera confesión? ¿Qué incluye la verdadera confesión? Tengo aquí una serie de puntitos que los vamos a dar, espero que no me alargue mucho, creo que vamos a terminar pronto, pero la verdadera confesión, toma nota, incluye distinguir entre los pecados secretos míos personales y aquellos que afectan directamente a otros. Sigo leyendo acerca de Or. Este hermano erudito dice: Or da un buen principio. Si pecas en secreto, confiesa en secreto, admitiendo públicamente que necesitas la victoria, pero guardando los detalles para ti mismo. Si tu pecado no está afectando a otros, siempre el pecado afecta a otros, pero si tu pecado directamente no está afectando a otros, confiésalo al Señor y di a los hermanos, sin dar detalles: orad por mí, porque necesito tener victoria en un área de mi vida. Y los hermanos te apoyarán, te ayudarán. Si pecas abiertamente, entonces debes confesar abiertamente para quitar los obstáculos de aquellos a quienes has obstaculizado. Pecados secretos personales que no involucran a los demás, confesar a Dios y pedir ayuda a la iglesia. Pecados contra otros, confesar a Dios y confesarlo a los hermanos. Quizás espiritualmente has estado alejado de Dios y le dices al pueblo de Dios, le dices a la iglesia: hermanos, orad por mí, he estado alejado del Señor. Quizás me ha faltado fe, he tenido momentos de incredulidad, orad por mí. Quizás has sembrado cizaña entre los hermanos y debes de confesarlo: hermanos, he sembrado cizaña entre los hermanos, he chismorreado, he hablado mal quizás de los líderes de la iglesia, y son cosas que Dios escucha. La confesión se distingue entre pecados secretos y aquellos que afectan directamente a otros. Si son secretos, los confieso a Dios. Si afectan a otros directamente, los confieso a Dios y tengo que ir a la persona afectada y confesar el pecado. La confesión también debe ser específica. Simplemente he cometido un error, lo siento, girar la cabeza y seguir adelante no es una confesión del pecado en absoluto. Tienes que decir exactamente lo que ha hecho. Has pecado específicamente. La confesión tiene que ser específica. No simplemente, pues, debería ser un mejor cristiano. No, si he robado algo, he robado algo. Si he hablado hiriendo al hermano o a la hermana,
debes de confesarlo con exactitud y de una manera específica. Quizás has tenido amargura en tu corazón y la amargura en tu corazón no te ha dejado crecer e ir adelante. Y debes de solucionarlo. El que esconde sus pecados, el que encubre sus pecados, no prosperará. No solamente debe ser específica, sino exhaustiva. Algunas confesiones son muy generales. Tenemos que ser exhaustivos con las confesiones. La confesión debe de tener honestidad e integridad. Si confesamos sin intención de luchar en contra del pecado, nuestra confesión no será una confesión verdadera, sino será una burla a Dios. Nuestra confesión tiene que tener honestidad e integridad. Se cuenta la historia de un hombre que robó un saco de patatas y el sacerdote, por los chismorreos del pueblo, supo que había robado un saco de patatas. Y el hombre va al confesionario, es un pueblo católico, y le dice al sacerdote: padre, vengo aquí a confesar que he robado 2 sacos de patatas. Y el sacerdote dice: hombre, pero yo pensaba que solamente había robado uno. Y el hombre le dice: no, pero es que me ha salido tan bien que esta noche estoy planeando ir a robar el segundo. Así que ya estaba pidiendo perdón anticipadamente por ese segundo saco de patatas que iba a robar. Eso no era una confesión con honestidad e integridad. Si verdaderamente estaba arrepentido, debería de haberse alejado y haberlo dejado. El que esconde sus pecados no prosperará, mas el que se aparta, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Así que la verdadera, profunda y genuina confesión del pecado ha sido la característica, hermanos, tomemos nota, de todo gran avivamiento. Cuando ha habido un avivamiento en la historia, en muchos países, la Iglesia ha empezado a desembuchar, a confesar sus pecados. Y cuando Dios ha visto que ha habido una confesión genuina por parte de la Iglesia, Dios ha derramado un avivamiento en esa iglesia o en esa nación. Es lo que ocurrió en la ciudad de Éfeso, en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo del 17 al 20. Dice lo siguiente: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Por eso Dios envió un avivamiento al pueblo de Éfeso, a la ciudad, a la iglesia de Éfeso. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y allí en la ciudad de Éfeso, la iglesia de Éfeso vio un avivamiento porque los hermanos confesaban públicamente sus pecados y sacaron todos aquellos libros de sus casas y los quemaron. Y muchos creyeron en aquella ciudad. Esto fue una verdadera demostración de que los cristianos en la ciudad de Éfeso, en la iglesia de Éfeso, querían ponerse a bien con Dios. Y la confesión es parte de eso. La confesión es el vómito del alma. Cuando tú tienes una indigestión, has comido mucho quizás y te sientes mal, te sientes con una gran indigestión, no sé si te ha ocurrido alguna vez, a mí me ha ocurrido una indigestión impresionante, y cuando has vomitado, te has quedado la madre tranquilo. Y ya pues todo ha pasado prácticamente. Podemos decir que la confesión es el vómito del alma, cuando tú vomitas y confiesas ese pecado. Quizás pensarás que ya todos pensarán mal de ti, o que tu reputación se ha acabado, o que te han clavado un San Benito en la espalda. No, al contrario. Evidentemente, si tú no tienes nada que confesar, no hay nada que confesar, pero si hay algo que confesar y quieres prosperar bíblicamente, tienes que traerlo delante de Dios, y si has hecho algo delante de los hombres, delante de aquel contra quien has hecho el agravio. Y hay un hombre que se llama Carlos Finney, que escribió varios libros, y Dios lo usó grandemente en los avivamientos.
Y él dice lo siguiente: la gran convicción de pecado y la posterior confesión de pecado son comunes en tiempos de despertar espiritual. ¿Tú quieres despertar espiritualmente y físicamente? Confesemos nuestro pecado, si hay algo que confesar. Carlos Fina instó y describió la confesión del pecado. En los avivamientos del norte de China, bajo Jonathan Goforth, la confesión era casi invariablemente el preludio de la bendición. Eso lo he dicho antes. En todo avivamiento, a nivel personal, familiar, eclesial, nacional, está la confesión del pecado. Y confesarlo al Señor, decir: Señor, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Si tú dices esto, estoy de acuerdo. He hecho mal, Señor, y lo confieso delante de ti y también delante de los hombres. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si hemos pecado, tenemos pecados escondidos, tenemos que frenar el estilo de vida y alejarnos del pecado. Aquí, en este versículo, el hurtar se relaciona con el trabajar. Quizás has hurtado para seguir adelante y poder sacar la nariz a flote, y Dios dice: no prosperarás. Pero si los confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia. Y esto es la receta bíblica para todo aquel, incluido el pastor, incluido el más pequeño, incluido todos los que estamos aquí. Debemos de examinar nuestras vidas delante de Dios, delante de la cruz. Y si verdaderamente queremos traer prosperidad a nuestras vidas, traer todo delante de la cruz. Señor, aquí estoy. Repito Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y la falta de confesión es un obstáculo para la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia. Una iglesia sana, una familia sana, un individuo sano es aquel que anda de forma transparente delante de Dios y delante de sus semejantes y no tiene nada que confesar, y cuando sabe que tiene algo que confesar, lo confiesa sin vergüenza, y entonces su vida es prosperada. Pregúntate, quizás, ¿por qué no puedo levantar cabeza? Hagamos un autoexamen de nuestras vidas. Señor, ¿qué es lo que tengo que confesar que quizás lo he estado guardando debajo de mi tienda? A lo mejor es un manto babilónico, no sé lo que será. Pero hermanos, hagamos un autoexamen de nuestras vidas con toda sinceridad y miremos estas verdades para que Dios pueda traer prosperidad a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Hay un versículo maravilloso que dice, en Primera de Juan, capítulo 1, todos lo conocemos el versículo, todos conocemos ese pasaje, en Primera de Juan, capítulo 1, que dice lo siguiente. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quizás estás aquí y has confesado tus pecados. ¡Aleluya! Tú puedes decir en voz alta, los he confesado todos. Todos somos pecadores y muy sinvergüenzas, y todos hemos tenido que confesar nuestros pecados muchas veces, pero que pudiéramos levantarnos en esta mañana todos a una y decir juntos, hemos confesado nuestros pecados. Todos. Es lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Os acordáis? Cuando el tiempo de Nehemías y Esdras, dice la Biblia que estuvieron allí no sé cuántas horas leyendo la Biblia, confesando sus pecados, y Dios trajo sanidad al pueblo.
Es una receta muy importante. Todos hemos ido al médico en alguna ocasión y cuando vamos al médico nos gusta que nos den una receta, ¿verdad? Imagínate que se pasa al médico y el médico te dice, pues mira, ya entiendo tu problema, entiendo tu situación, es muy grave, pero sigue haciendo lo que estás haciendo. ¿Cómo? ¿No me da ninguna receta? Cuando vamos al médico esperamos soluciones, esperamos recetas. Haga esto 1, 2, 3 y 4 y ya verá cómo mejora. Yo creo que este mensaje es una buena receta para cada uno de nosotros. En el pasado hemos confesado, pero todavía tenemos el presente y el futuro. Tengamos este mensaje. Si este mensaje no es aplicable para nadie, absolutamente nadie, en relación al pasado, este mensaje es aplicable para el futuro. Porque todos vamos a ser confrontados en algún momento con una tentación, quizás con algún pecado, y quizás caigamos en ese pecado. Y entonces no podemos esconderlo, porque si lo escondemos no vamos a prosperar. Así que si todos nosotros aquí en esta mañana podemos levantarnos y con toda sinceridad decir, no hay nada, absolutamente nada, que tenga que confesar, aleluya, ojalá fuera así, pero quizás sí que hay alguien que a lo mejor no has confesado tu pecado y lo estás escondiendo. Si es así, llévalo al Señor, llévalo al hermano, para que la bendición de Dios recaiga sobre tu vida y verás como Dios te bendice. Es una regla de 3 espiritual que ha funcionado, funciona y funcionará. Así que, hermanos, pidámosle ayuda al Señor, quitemos el orgullo de nuestro corazón, digámosle al Señor, Señor, con toda sinceridad, hazme valiente para poder traer sanidad a mi vida y traer soluciones verdaderas y eternas a mi corazón. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, estas verdades son verdades que todos necesitamos. Señor, hemos confesado nuestros pecados muchas veces, Padre, y te damos gracias por el gozo y la paz, la tranquilidad. Es como cuando vomitamos, Señor, nos quedamos tranquilos y te damos gracias porque la solución de Dios es la mejor solución. Pedimos, Señor, que podamos, ya sea a nivel personal, quizás a nivel matrimonial, quizás a nivel familiar, quizás a nivel de iglesia. Oh, Padre, pedimos que podamos traer todo a la luz para que tú puedas bendecir nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Sabemos que la presión es muy fuerte, que el diablo es muy astuto, que el diablo es muy poderoso y que el diablo trae y nos lanza dardos de fuego, nos pone la trabanqueta, Señor, trae tentaciones a nuestras vidas. Queremos, Señor, vivir una vida victoriosa espiritualmente, Señor. Queremos vivir una vida de gozo, una vida de paz. Oh, Señor, refresca nuestra mente si hay algo que hemos olvidado, aquellos pecados de omisión que ni nos hemos dado cuenta, Padre, tráelos a nuestras mentes. Aquellos pecados de comisión que los hemos hecho sabiendo perfectamente lo que estábamos haciendo, Padre. Oh, Señor, que no haya una cana en medio nuestro, Padre, sino que podamos ser verdaderos cristianos, honestos, sinceros, transparentes delante de ti. Si hay algo que confesar, que lo confesemos y sigamos adelante, Padre. Qué bendición es que cuando un hermano viene y confiesa, es nuestra responsabilidad. Y es algo que teníamos en nuestras notas, pero no hemos dicho, pero lo has traído a nuestra mente, Padre. Cuando un hermano confiesa el pecado, es nuestra responsabilidad perdonarle. Es nuestra responsabilidad amarle, abrazarle, poder restaurar al hermano, olvidando el pecado y yendo para adelante, Padre. Así que ayúdanos, Señor, a que seamos este tipo de hombres y mujeres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A veces en mi ardor de la predicación me olvido algunos puntos, pero este es muy importante. Si el hermano viene a ti, no digas, te perdono, hermano, pero no olvido. No, eso no es lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros. Si hay un hermano que viene a ti con una confesión sincera y honesta, tienes que perdonar al hermano y olvidar el pecado. Como Dios ha hecho con nosotros, nosotros debemos hacer con nuestros semejantes. Y es una bendición poder perdonar, ¿verdad que sí? Es una bendición ser perdonado, pero también es una bendición poder perdonar y olvidar y seguir adelante. Esto debe de ocurrir en el matrimonio. En un matrimonio que esté estancado,
perdonando pero no olvidando, no funciona. En un matrimonio, que es quizás el ejemplo más pictórico de una relación, cuando hay un perdón y una confesión verdadera, tiene que haber un perdón y un olvido completo para seguir adelante. Así que gloria a Dios por su palabra y por las verdades que encontramos en ella, porque son verdades que revolucionan nuestra alma. A Dios sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.